hoy tengo voz como si hubiese salido de fiesta. Pero spoiler, no. Ayer a las 9:30 me fui a dormir y según el Garmin a las 9:50 estaba durmiendo. Así que no, yo no me he ido de fiesta, pero tengo la voz como scratchy, pero no sé por qué. Hoy hay una carrera en Oxford de 10 kilómetros que tristemente no voy a hacer. Es una carrera que yo vi cuando llegué aquí en febrero, pero en ese momento no tenía amigos y yo no he hecho ninguna carrera en mi vida. Y como que pensé que sería guay hacerla, pero me daba un poco de pena hacerla sola. O sea, sí que he ido como a park runs, que son como carreras chills de 5 kilómetros sola, pero no es lo mismo. Y como que no me cogí dorsal porque pensé, tío, después de una carrera de 10 kilómetros tal, pues quiero como que haya gente, irme a tomar algo, ¿sabes? Como no ir a correr y luego volver a mi casa en plan, ole, yo sola, sino como compartirlo. Total, que luego he hecho amigos y pues varios tienen dorsal. Y yo cuando iba a comprármelo ya no quedaban. Así que no pasa res, me da pena porque me hubiese gustado mucho tener esta experiencia aquí y como me voy en 10 días y como experiencia final, ¿sabes? La carrera habría sido súper, súper guay. Además hace un diazo. Hace igual demasiado calor para correr incluso al aire libre. Pero bueno, no pasa nada. Como me daba tanta envidia, ayer corrí 10 kilómetros, que por eso por la noche me fui a dormir súper prontito, además de porque pues ellos tenían la carrera y todo el mundo se fue a dormir prontito. Yo corrí los 10 ayer, yo sola, sin carrera ni nada. Fue bastante guay, pero no sé si eso es lo que me hace tener la voz así. Igual porque he dormido tremendas 9 horas y media esta noche. Tengo también un poco cara de dormida porque son las 9:30 de la mañana. Y no hace mucho que me he levantado. Hace 1 hora y media que me he levantado. Pero quería grabar este capítulo, me apetecía grabar este capítulo. Aunque es un tema que yo pensaba que haría cuando llegase de verdad a ganar dinero del podcast. Pero me apetece hacerlo ya. Porque estoy motivada, porque me apetece, porque mi podcast y porque sí. Vamos a hablar de cómo seguir motivada o cómo seguir intentándolo o cómo seguir creyendo, ¿no?, en tu proyecto, en algo que has empezado cuando no ves resultados. Y yo es un aprendizaje que he tenido gracias al podcast. Llevo 3 años haciendo el podcast y ahora hace un par de meses, 3 meses, estamos en mayo, pues desde febrero he empezado a ver resultados realmente importantes. O sea, avances de verdad, avances en números potentes. Entonces, claro, pues he estado 3 años con la tontería y pues he aprendido, ¿sabes?, qué mindset tener para seguir ahí constante, sin desmotivarte y sin pensar que lo que estás haciendo no está sirviendo para nada. Empecé el podcast en febrero de 2022 y, como te digo, en febrero de 2025 he empezado a ver progreso real gracias a YouTube. Y hablaremos también ahora un poquito de YouTube. Pero claro, cuando echo la vista atrás pienso qué fuerte, sobre todo el segundo año, ¿sabes? Qué fuerte que seguía ahí, o sea, sí que nunca he tenido como 0 seguidores o 0 escuchas, siempre ha habido números, siempre ha ido creciendo como de poquito en poquito, pero de verdad que de muy poquito en muy poquito. Entonces, para lo que yo tenía en la cabeza, sobre todo a partir del segundo año, mis números eran, es que no, o sea, no, yo no me motivaban mis números porque los números no eran ni un cuarto, ni un décimo de lo que yo estaba poniéndome como objetivo y de lo que yo quería crear, ¿sabes?, con el podcast. He hecho un poco de búsqueda para que os hagáis una idea. El primer año tuve 140 seguidores en Spotify. El segundo año llegué a 360, es decir, 120 más. O sea que gané menos que el primer año, para que te hagas una idea. Ahí fue un momento crítico, yo creo. Y hacia el tercer año ahora somos 1.300 en Spotify, más hay que sumar todas las plataformas porque he ido subiendo a más plataformas, más todos los de YouTube, que son 220 más. Así que sí, el segundo año fue un momento crítico. Sobre todo, el primer año fue chill. El primer año fue chill porque yo empezaba de cero y
de verdad que el hecho de llegar a 100 seguidores el primer año, o sea, que 100 personas me escuchaban, me parecía una puta locura. Pero porque, claro, no lo había hecho nunca y con que una persona me escuchase me parecía una locura cuando recibí el primer comentario o el primer feedback o sea, no solo de gente desconocida, sino también de conocidos. A mí me petaba la cabeza. Entonces, el primer año es más chill, yo creo, porque o al menos yo me acostumbré como a la experiencia de tener un podcast, ¿no? Y de compartir. El segundo año ya fue más frustrante. El segundo año ya me lo puse como propósito. No, como propósito no, me lo puse en 2024, me lo puse como intención, dirección. Significa que no era un propósito concreto a realizar, sino era como más algo a tener en cuenta, un camino que quería seguir durante ese año. Me puse como intención profesionalizar el podcast, teniendo en cuenta eso, tanto mejorar mucho la calidad como la posibilidad de ganar dinero de él. Y bueno, spoiler, no, me quedé súper lejos. Como te digo, acabé el segundo año con 360 seguidores, que eso no te da, bueno, es que no, para nada. Y en ese momento yo no tenía ni idea de si yo lo iba a poder conseguir, cómo lo iba a conseguir, de cómo hago que crezca esta cosa, ¿sabes? Y ahora estoy en un punto importante porque siento que ya tengo la estrategia. O sea, iré modificando cositas, ¿no? Pero como si yo no hiciese nada más, o sea, si yo sigo exactamente como estoy ahora mismo, yo creo que llegaría a ganar dinero en el podcast a mitades del año que viene. Y esta seguridad no la he tenido hasta ahora, ¿sabes? O sea, ha sido en abril, mayo que he dicho, ya está, lo tenemos, ya está. Después de 3 años. Y no lo tenemos concretado aún, pero sí que siento que al ritmo que van los números ahora, en YouTube especialmente, pues es muy factible que eso pase. Yo aún así tengo el objetivo de conseguirlo en 2025. Está difícil, pero voy a luchar por ello. Ahora hablaremos también de cómo me pongo las metas altas. Entonces estoy en un momento en el que estoy mirando atrás, ¿sabes? Y como viendo todo el recorrido, y aunque aún no lo he conseguido, ¿no?, concretarlo, como el hecho de ganar dinero del podcast, sí que veo como todo lo que he aprendido, y sobre todo ese segundo año, lo difícil que fue, como mentalmente, como los pensamientos de frustración, los pensamientos de desesperanza, para decirlo de alguna forma, como de esto no avanza, ¿sabes? Esto no va donde yo quiero. Y cómo seguía ahí, cómo no dejé que eso me... Iba a decir desmotivara, pero es que sí que me desmotivaba. Me desmotivaba mucho, lo único que yo seguía haciéndolo desmotivada, ¿sabes? En plan, a pesar de que estaba desmotivada, seguía showing up, seguía ahí. Y entonces he estado haciendo journaling esta última semana, sobre todo sobre cuál ha sido mi mindset, ¿sabes? Porque es un mindset muy útil para conseguir cualquier cosa. Lo único que tienes que hacer es no parar de seguir y seguir y seguir. Ir cambiando, ¿no?, tus estrategias, pero la constancia, el no parar, es la única forma de la que llegas ahí, al final. Entonces, si tuviera que como resumirlo en 4 mindsets, ¿cuáles son, sabes? Las claves para seguir creyendo cuando todavía no ves resultados, o cuando no ves para nada que puedan llegar resultados al ritmo que vas. Entonces te los voy a contar. Te voy a contar el mindset que he mantenido durante estos 3 años. El primero es que me di cuenta de lo rápido que el cerebro buscaba evidencia externa para validar mi esfuerzo. O sea, buscaba número de reproducciones, buscaba número de seguidores para validar cómo me estaba esforzando o para validar la calidad de lo que yo estaba haciendo. Y esto tiene cierto sentido, ¿no? Igual la gente no lo escucha pues porque el audio es una mierda, puede ser. Pero yo estaba cuidando que el audio no fuese una mierda, yo estaba mejorando poco a poco y yo tenía la creencia de que lo que yo estaba haciendo, de las cosas de las que yo hablaba, sí tenían valor, ¿sabes? Que me estaba esforzando y que aquello que yo estaba sacando era un contenido que mucha gente se podía beneficiar de él. O sea, yo estaba creando el podcast que me gustaría que alguien crease y poderlo escuchar y aprender. Como thoughts, como mindsets, como tips, como
Un poco de todo, pero sobre todo trabajo de la mente desde un punto de vista muy chill. Entonces yo creía en lo que estaba haciendo. Yo estaba contenta con lo que estaba haciendo. Y no podía dejar que la falta de validación externa determinase que lo que yo estaba haciendo no tenía valor. Entonces, para girar un poco eso, pensé, o sea, cuando miraba los números pensaba, tío, ¿y por qué pesa más? ¿Por qué te pesa más el número de reproducciones o el número de seguidores que la diversión que estás sacando de hacer lo que estás haciendo y el aprendizaje que estás sacando de hacer lo que estás haciendo? O sea, yo he aprendido muchísimo con el podcast. O sea, no solo de la parte técnica de cómo hacerlo o cómo hacer que crezca, sino todo de lo que yo hablo al final son cosas que he ido aprendiendo, que luego escribo, que hago un script, que lo organizo mentalmente, me lo organizo y luego lo digo, luego lo explico en voz alta y luego lo vuelvo a escuchar al editarlo, ¿sabes? O sea, todos estos capítulos como más densos, por ejemplo, del tema de la escalera de pensamiento, es algo que leí en un libro. Pues claro, ahora que hablamos de libros también, me leo un libro y no solo me leo un libro y lo dejo en la estantería como haríamos la mayoría de personas, sino que me leo un libro, yo voy tomando notas porque luego tengo que hacer un capítulo. Luego todas estas notas me las vuelvo a leer, las estructuro, a veces vuelvo a repasar cosas del libro y luego hablo del libro y luego escucho la grabación al editarlo. O sea, cada libro que me he leído, cada capítulo que he hecho de un mindset, todo eso, como lo estructuro tanto y como lo trabajo, se me queda. Entonces me siento una persona sabia. No sabia, pero sí que me siento una persona como muy conectada con su cabeza y con todo lo que va aprendiendo, porque no voy... O sea, lo que nos pasa en general a las personas es que cuando tenemos un aprendizaje luego pensamos, sí, he aprendido esto, y luego sigues viviendo y se te queda más o menos, ¿no? Obviamente hay aprendizajes que se me han quedado más que se me han quedado menos. Pero sí que es verdad que de todo lo que he aprendido he hecho un capítulo, lo he mencionado en un capítulo, entonces todo está como mucho más afianzado en mi cabeza. Todo está siempre, lo he pasado por escrito, luego lo he explicado en voz alta y luego lo he vuelto a escuchar. Y me di cuenta muy rápido del bien que me estaba haciendo grabar capítulos. Porque al final tenía que sacar una reflexión cada semana y esa reflexión pues se quedaba, era un aprendizaje, me formaba, ¿no? Como persona adulta. Y entonces pasé de valorar, o intenté cambiar el chip, ¿no? De pasar a valorar mi esfuerzo, todo lo que me estaba esforzando, y no valorarlo desde la apreciación externa de personas que lo escuchan, personas que me siguen, sino valorarlo a partir de el placer, porque me lo pasaba súper bien y me lo paso súper bien, y sobre todo el aprendizaje que saco. Entonces mi esfuerzo es X, ¿no? Y mi recompensa no son número de seguidores, sino mi recompensa es lo mucho que estoy aprendiendo y lo bien que me lo paso. Y así yo creo que sobre todo aguanté el segundo año, tiré feliz el segundo año, era frustrante esa parte, pero también era como, ok, pero ¿y lo bien que me lo estoy pasando, sabes? O sea, no es que mi esfuerzo no se esté viendo recompensado, porque la recompensa que estoy obteniendo es maravillosa. Entonces es como cambiar el chip y buscar, ok, igual aún no tengo la validación externa que quiero, pero ¿qué estás sacando, sabes, del proceso? Porque tus esfuerzos siempre se ven recompensados de una forma u otra, si sabes encontrarlo. También me lo pienso cuando empecé a hacer deporte. Empecé a hacer deporte básicamente por estética, como supongo que empezamos la mayoría de personas. Y aunque eso no era validación externa, sí que buscaba como una recompensa externa, ¿no? O sea, como que mi cuerpo mejorase estéticamente hablando. Y al principio, obviamente, el cuerpo pues no cambia tan rápido. Pero lo que sí saqué del proceso, al menos al principio, era que yo hacía deporte con mi hermano y pasábamos muchísimo tiempo de calidad. Yo de verdad creo que cuando miro atrás y veo esa época cuando empezamos los dos a hacer deporte, nos unió muchísimo y ahora el deporte nos sigue uniendo, es algo que tenemos en común. Ahora mi hermana también y es muy guay porque es algo que te une. Entonces cuando empecé a hacer deporte, para mí esa época es una época feliz, pero no porque de repente mi cuerpo ahora fuese yo una supermodelo, sino porque pasaba tiempo de calidad con mi hermano. Y entonces en ese momento te puedes plantear, tío, no estoy consiguiendo lo que quiero, ¿sabes? Pero si cambias el chip puedes ver cómo tus esfuerzos sí se están viendo recompensados de otra forma. No de lo que estás buscando desde un primer momento, pero hay algo te está dando en ese momento. O sea, día a día, cada vez que lo haces, algo te está dando. Y si cambias el chip y lo encuentras,
Eres capaz de mantenerte feliz en el proceso porque sabes lo que estás consiguiendo. Mientras eres paciente porque eso se está, digamos, cociendo para conseguir unos resultados pues, más externos o el resultado que tú quieras al final. Pero el proceso, el mientras, siempre te da algo. Y si eres capaz de notarlo, de darte cuenta, es una forma de mantenerse muy constante, de disfrutar el proceso. Otra forma de pensar a la que recurría mucho cuando ya estaba cansada de que los capítulos se escuchasen poquito o sobre todo cuando alguno funcionaba peor, subía un capítulo y tenía menos reproducciones, me enfadaba, ¿sabes? Y decía, bueno, ¿para qué? Entonces me planteaba, vale, ok, pues lo dejamos. Y me preguntaba, ¿qué vas a hacer con el tiempo que ahora le dedicas a esto? En plan, ¿qué otro hobby vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el tiempo que le dedicas a esto? Porque al podcast al final le dedico desde hace 3 años bastante tiempo, bastantes horas a la semana. Entonces yo me preguntaba, ¿qué vas a hacer con este tiempo que ahora te va a sobrar, ¿no? Y mentalmente buscaba algo que me pudiese llenar, también algo que me pudiese aportar, algo que me pudiese hacer feliz, pero no encontraba nada que me pudiese hacer tan feliz como me hacía hacer el podcast. Entonces esa era una súper buena pregunta, porque en cuanto me daba el bajón, ¿sabes? Yo pensaba, vale, lo dejamos, ¿qué haremos ahora? Y yo pensaba, es que no hay ninguna otra cosa que yo quiera hacer. No hay ningún otro hobby que me pueda dar lo que me está dando esto. Entonces sí, no estoy desmotivada, sí, no estoy teniendo los resultados que quiero, sí, es frustrante, pero no quiero hacer con mi tiempo ninguna otra cosa. Como hacer el clic mental de eso, aunque estoy desmotivada, aunque estoy frustrada, lo quiero seguir haciendo porque me hace feliz. Y no cambiaría mi tiempo de ninguna otra forma, ¿sabes? Quiero invertir tiempo en esto y eso es lo que voy a hacer. Así que creo que es una pregunta muy útil. Vale, si no haces esto, si no haces lo que estás haciendo, si lo dejas, ¿qué vas a hacer con el tiempo que ahora le dedicas a esto? Y si encuentras otra cosa que te aporta más, otra cosa que te podría hacer más feliz, pues igual ya tienes la respuesta de que es el momento de dejarlo, pero si no encuentras nada que te pueda hacer más feliz, sigue desmotivada, sigue frustrada, pero sigue. Este es el primer punto, ¿no? Como todo de mindset, como qué preguntas me hacía y cómo reflexionaba sobre mi desmotivación, sobre los momentos de frustración. Lo segundo que he aprendido es a ser muy estratega. ¿Estratega se dice? Creo que sí. Hacer estrategias, vaya. Hice un capítulo sobre cultivación de objetivos, que es exactamente lo que yo ya lo aprendí en ese momento, que es del año pasado, me parece, y desde entonces, desde que lo vi así como una cultivación de objetivos, las estrategias y tal, es un mindset, eso es un aprendizaje que me llevo para todo, o sea, ahora lo uso para todo. La cosa es que tú te pones un objetivo, ¿no? Como que plantas una semilla y luego tienes que ir regándola y luego tienes que ir poniendo fertilizante y luego tienes que ir cuidándolo, ¿no? Cultivándolo de verdad para luego recoger, ¿no? Recolectar los frutos. Pues básicamente cultivar un objetivo es determinar cómo vas a cuidar esa semilla, cuántas veces a la semana vas a regarle, qué tipo de fertilizante le vas a poner. Y entonces así defines una estrategia, ¿vale? Yo me ponía, por ejemplo, llegar a X número de listeners, entonces pensaba, ¿vale? ¿Y cómo lo voy a conseguir? Y definía, vale, pues un capítulo a la semana, X clips de TikTok a la semana, sacar los capítulos este día a esta hora. Y entonces ponía un deadline, por ejemplo, esto lo voy a hacer 2 meses, entonces veía a los 2 meses cómo había funcionado, entonces hacía cambios en mi estrategia. Pues mira, no, los clips los voy a hacer más largos o más cortos, o los voy a cambiar el tipo de letra, los voy a hacer más vistosos, o en cambio de poner tantos voy a reducir, pero los voy a hacer de mejor calidad. Entonces haces otra vez lo mismo, defines la estrategia, pones un deadline y al final de ese deadline analizas y redefines la estrategia. Y esto es lo que me ha llevado a donde estoy, o sea, esta capacidad de, ok, no ha funcionado, cambio la estrategia y redefino y sigo, ¿sabes? Porque no es que lo que yo esté haciendo no esté sirviendo de nada o sea inútil o no tenga valor, es como que sencillamente no he encontrado aún el combo, ¿sabes? No he encontrado la estrategia perfecta, no he encontrado el que me da los resultados que yo quiero.
hay una frase que me ha acompañado mucho durante todo este proceso, que es que los resultados que no tienes son información que desconoces, que a veces no sabemos cómo conseguir las cosas, entonces lo que tienes que hacer es ir probando hasta dar con la tecla. Y este es el mindset de la cultivación de objetivos, de definir estrategias, que es súper útil. Si quieres, puedo resumirlo, el de cultivar objetivos, como un rerun, porque va muy relacionado con este capítulo. Y es una forma de pensar que es útil, porque no es que te hundas cuando no ves los resultados, sino que piensas, ok, ahora no los tengo, siguiente paso, ¿sabes? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo redefino mi estrategia para conseguirlos? Y ir probando, es ir probando, es no cansarse de intentar. O sea, no fracasa lo que tú estás haciendo, no fracasas tú, sino igual fracasa tu estrategia, pero puedes pensar otra y puedes volver a intentarlo. El tercer tip es el building up. Esto es algo súper importante. ¿Qué significa el building up? Yo lo llamo así, pero no sé muy bien cómo... yo no sé muy bien cómo llamarlo, pero es básicamente que pasar del 0 al 100 es una locura. Entonces hay que hacer un proceso, y el proceso lleva tiempo. Entonces te voy a contar cómo el proceso para que me entiendas. Yo empecé grabando en mi habitación, conectaba unos auriculares de cable al iPhone, le daba a grabar a las notas de voz del iPhone normal, a la grabadora del iPhone, y grababa con el micro de esos auriculares. Así estuve un tiempo. Luego ya cambié a este micro, un micro más pro, y me bajé el Audacity para editar bien, porque en ese momento editaba con el iMovie, que ni siquiera es de audio. Me bajé un programa bueno de audio, bueno, un poco más complejo, especialmente de audio, y cambié de micro. Entonces ya tuve que aprender a grabar y tuve que aprender cómo se funcionan los settings de este micro y tal. Luego, cuando una vez supe hacer eso, ya empecé a aprender sobre grabación de sonido, edición de sonido, sobre todo. Luego añadí vídeo, aprendí a editarlo todo en conjunto, porque claro, yo grabo por separado, y el ordenador me graba el audio y el móvil me graba el vídeo, entonces eso se tiene que sincronizar. Aprendí a usar el Adobe Premiere, aprendí a gestionar vídeos de 5, 6, 7 gigas, porque claro, cuando grabo durante 1 hora o 40 minutos, pues esos vídeos pesan y mi ordenador se moría. Entonces aprendí cómo a qué sistema podía usar. Me compré un disco externo, cómo se podía editar a partir, o sea, de dentro de un disco externo para que el ordenador no tuviese que procesar tantos gigas. A partir de los vídeos, no solo editar el vídeo en conjunto, sino sacar clips, cómo funcionan las redes sociales, cómo cada cuánto hay que subir, cómo hay que subir los vídeos. Yo no había subido tengo mi Instagram, ¿no?, personal, pero no había subido vídeos para buscar alcanzar el máximo número de personas, ¿sabes?, que lo viesen, que me siguiesen, etc. Entonces, aprender a hacer eso, aprender a subir 2 o 3 clips a la semana, que es como empecé. Luego empecé en YouTube, y eso ha sido todo otro aprendizaje de el SEO, cómo optimizar el tipo de palabras que pones, diseñar bien títulos, diseñar bien las descripciones de los capítulos, diseñar bien las miniaturas. Eso, claro, la miniatura que veis de YouTube, yo me paso un rato editándola. Yo me hago unas cuantas fotos, o sea, hago una sesión de fotos, al acabar un capítulo, me hago unas cuantas fotos, luego elijo un par, luego diseño más o menos lo que voy a poner. Normalmente hago 2 o 3, las subo las 3, YouTube elige cuál funciona mejor. Todo eso es tiempo, he aprendido a usar el Canva. Había una época en Instagram que también hacía como publicaciones diseñadas por mí, con más de texto y tal. Y ahora mismo subimos no 2 o 3 clips a la semana, subimos 2 clips al día. Entonces, claro, esto es building up, ¿me entiendes? O sea, yo tuve que sembrar un poco el aprender a grabar y a editar para luego ir sumando poco a poco. Entonces, pasar del 0 al 100 es una locura. Yo no podía pasar de no tener un podcast a tener un podcast en YouTube, subir 2 clips a la semana, 2 clips al día, aprender de SEO, aprender de grabación, aprender de edición. O sea, no. Y aparte, como me voy acostumbrando a hablarle a la cámara, a estar cómoda en la cámara y tal. Entonces, ahora hago un montón de cosas que sí que es un tiempo, pero no me requiere ningún tipo de esfuerzo mental, porque las hago automáticas casi, porque lo he hecho durante 3 años, y entonces, o 2 años, o 1 año. Entonces, aunque me llevan tiempo, me llevan mucho menos tiempo y no me llevan ningún tipo de aprendizaje, de esfuerzo mental, porque ya sé cómo se hace. Entonces, cuando he ido asentando conocimientos, ¿sabes?, mientras las cosas se me han ido haciendo cada vez más automáticas, he podido ampliar estrategias, he podido ampliar cómo hago el podcast, ¿sabes?, ir añadiendo cosas, y de una forma
factible, de una forma realista, posible. El libro de Atomic Habits lo explica muy bien, que primero puedes asentar un hábito y luego ya lo irás mejorando, pero primero tienes que asentarlo. Entonces, si al principio lo quieres hacer, ir al gimnasio durante 5 minutos, pues vas al gimnasio durante 5 minutos y luego ya cuando eso está asentado vas building up, vas añadiendo. Cuando eso se vuelve automático y no requiera mucho esfuerzo mental, pues vas sumando cosas. Porque si no, imagínate que yo hubiese pasado de no tener podcast a tener que hacer lo que yo hago ahora, hoy en día, con lo que el tiempo que me lleva y el aprendizaje que hay detrás, habríase dicho, no lo hago, o sea, eso es una locura, no tengo tiempo, no sé hacerlo. Pero empecé con algo que sí podía saber hacer o podía aprender de forma sencilla y a partir de ahí fui sumando. Entonces, claro, este building up lo puedes hacer con más o menos tiempo, pero la cosa es que lleva tiempo. Lleva tiempo. Entonces, cuando me frustraba, sí que es verdad que me daba cuenta de, si miraba atrás, había cambiado mucho la forma en la que yo había hecho, o sea, estaba haciendo el podcast, había añadido muchas cosas. Había mejorado, ¿sabes? Entonces, la recompensa de mis esfuerzos igual aún no se había visto, no se estaba viendo como externamente por los números, por las estadísticas, pero sí se veía cómo se iba haciendo cada vez más complejo lo que yo hacía, como que iba tomando más forma. Y no ha sido hasta el final, hasta ahora en YouTube, ¿sabes? Con vídeos largos, con miniaturas diseñadas, con clips, con todo relacionado. O sea, cada short tiene su vídeo, ¿no? Y le puedes clicar al vídeo, etc. Hasta que no hay como una producción grande detrás, no ha funcionado de verdad. Y es normal, en plan, estamos en un mundo pues súper audiovisual, que las cosas nos gustan bonitas, normal. Entonces, hasta que yo no he conseguido aprender a hacer una producción así, que aún así es simple, al final estoy en mi casa con un micro, un ordenador y mi móvil, no hay mucho más. Pero sí que he aprendido cómo editar, a crear. Entonces, pues igual he tenido que llegar hasta aquí para que empiece a funcionar de verdad, ¿sabes? Entonces, para llegar hasta aquí, yo necesitaba aprender y aprender poco a poco, aprender de forma natural, aprender sin frustrarme o sin imponerme demasiado, como pasar del 0 al 100, ¿sabes? Como aprender tranquilamente, llevar un proceso que pudiese gestionar, que mi mente pudiese gestionar. Además, estudiaba la carrera, luego los másters, luego el doctorado. O sea, tenía que hacerlo compatible, ¿no? con mi vida. Entonces sí, he hecho un tremendo building up los últimos 3 años, empezando con un micro de cable de auriculares a esto, y eso era necesario. Y podría haberme llevado igual menos tiempo, igual también podría haberme llevado más tiempo, pero la cosa es que era necesario partir de poquito e ir sumando, ¿sabes? Entonces, cuando te frustres, si estás en un proceso y no ves resultados, no ves el resultado que tú quieres, siempre puedes mirar atrás y ver cómo si hay resultados, ¿sabes? No son resultados de números, pero son resultados de progreso, son resultados de aprendizajes, de mejoras, y de cómo se va haciendo más complejo lo que haces y cómo va tomando una forma, ¿sabes? Y eso es guay. Eso es muy guay, porque yo recuerdo perfectamente de las primeras veces que grabé, entonces lo comparo y digo, es que wow, o sea, aunque nadie me escuchase, el cambio es una pasada. Y ese es el tercer tip, ¿no? El pensar en el building up, en que al final las cosas llevan su tiempo porque vas aprendiendo a hacerlas, vas automatizándolas y a partir de ahí puedes sumar más cosas. Y el último tip ya es el de las metas altas. Esto es algo que aprendí a finales de 2024 o 2023, no lo sé, pero es básicamente, hice un capítulo sobre ello también, sobre cómo establecer propósitos, que fue muy chulo, a la gente le gustó mucho, era un buen capítulo, sobre ponerte metas inalcanzables. No inalcanzables, literalmente, pero sí ponerte metas que no tienes ni idea de cómo vas a conseguir y ponerte metas crazies, o sea, tirar arriba. Y yo sé que eso puede ser frustrante porque luego vas y no lo consigues, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Yo me he dado cuenta, igual es mi personalidad, yo te lo propongo y tú ya decides según tu personalidad. Pero yo me he dado cuenta que cuando me pongo una meta alta, lucho por conseguirlo. Entonces, no me frustro en plan, buah, esto es imposible, da igual, sino como que digo, venga, a por ello. Y me he dado cuenta que cuanto más alta me he puesto la meta, más lejos he llegado. Cuanto más alta me he puesto la meta, a veces menos lo he conseguido, o sea, no he llegado a la meta concreta que me he puesto, pero sí he llegado más lejos de lo que me creía capaz. Ejemplo,
si yo me pongo el objetivo, es el ejemplo que pongo siempre, si me pongo el objetivo de correr 5 kilómetros porque lo veo realista y factible este año, pues vale, pues corro los 5 kilómetros y feliz. Si yo me pongo el objetivo de correr 10 kilómetros, igual me quedo en 7, igual me quedo en 8, pero ya he corrido más, ya he conseguido más que si me hubiese puesto una meta factible y realista. Entonces, sí que me he dado cuenta que a modo de ponerme metas cada vez más altas, he avanzado cada vez más. No he llegado a esas metas, pero es que cada vez estoy más cerca, ¿sabes? Entonces, yo, por ejemplo, ahora, este año ha sido el primer año que me he puesto de verdad como propósito profesionalizar el podcast para 2025. Cuando lo puse no tenía ni idea de cómo iba a hacerlo. Tenía unos seguidores, o sea, tenía seguidores, pero no tenía unos seguidores para nada factibles de monetizar, ¿sabes? O sea, no, imposible. ¿Y qué he hecho? Pues pensar qué podía hacer y se me ocurrió YouTube, entonces empecé a mirar vídeos de cómo mejorar YouTube y invertir mucho tiempo en YouTube y eso estoy haciendo y está funcionando, ¿sabes? Pero si yo no me hubiese puesto ese propósito, no hubiese empezado como una loca, porque fue como locura, 2 o 3 findes de ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Sabes? Y de mirarme vídeo tras vídeo tras vídeo de SEO, de cómo mejorar en YouTube, de optimizar YouTube y tal. Como me he puesto esa meta alta, que no sé si voy a conseguir en 2025, yo voy a luchar por ello. Como me he puesto la meta en 2025, lo estoy intentando a tope, ¿sabes? Igual no lo consigo, pero si no me la hubiese puesto, estaría igual que el año pasado, ¿sabes? Hubiese crecido, pero un poquito. Como me la he puesto de propósito de 2025, estoy a tope con ello. Igual no lo consigo en 2025, pero al ritmo que voy, igual sí a mediados del año que viene, ¿sabes? Y si no me lo hubiese puesto esta meta inalcanzable, este propósito tan alto, el año que viene tampoco lo tendría. Entonces igual acabo el año y me frustro porque no lo he conseguido, pero sé que detrás de esa meta alta hay un porqué, ¿sabes? Hay una lucha y estoy mucho más cerca que si no me lo hubiese puesto. Entonces ese objetivo alto que no he conseguido, en verdad ya ha cumplido su función, que era la de empujarme a luchar por ello de verdad, a blow my own mind, ¿sabes? A darme cuenta de wow, lo que he conseguido este año. No he llegado al final, pero he avanzado mucho más de lo que me pensaba, ¿sabes? Y ha sido porque me he puesto esa meta alta. Mi frase preferida es tira alto porque cuanto más alto tires, más lejos llegarás. Es así, puede ser frustrante, entonces hay que aprender, ¿no? Como a tolerar la frustración de no hacer el check del propósito. Los últimos años siempre he cumplido mis propósitos. Este año espero que con los propósitos altos que me he puesto no llegue a cumplir casi ninguno. Y lo espero de verdad y para el año que viene me deseo lo mismo. Me deseo ser capaz de poner metas tan altas que lucho, o sea, me esfuerzo de verdad por conseguirlas. Igual me quedo a un pelín, ¿sabes? Pero lo consigo igual 2 meses siguientes, en enero o febrero del año siguiente, y flipo, ¿sabes? O sea, yo me deseo no cumplir mis propósitos por ser realmente altos y por exigirme y por luchar, de verdad. Es un mindset que no le encajará a todo el mundo, es un mindset que tampoco le he pasado del 0 al 100. Ahora estoy en un punto en el que pues yo primero he aprendido a ponerme propósitos, a diseñar objetivos, tal. Luego he aprendido a cumplirlos, a poner estrategias y luego he empezado a subir las metas, ¿sabes? Es todo un proceso. Y cada uno está en ese proceso, en el punto donde esté. Y si tienes una vida muy estresante, que no es mi caso, si tienes una vida muy estresante, igual ponerte metas inalcanzables, como hago yo, es contraproducente porque te chafa y te pone más estrés. Tú encuentra tu punto, ¿sabes? Pero sí que es algo que para mí ponerme un objetivo muy alto me ayuda. Cuanto más alto tiro, más lejos llego. Yo sé, de verdad, sé que si no me hubiese puesto el objetivo, el propósito en 2025 de profesionalizar el podcast, de ganar dinero del podcast, no estaría donde estoy ahora, ¿sabes? No lo hubiese intentado, o sea, no me hubiese puesto tanto esfuerzo, tanto ímpetu en pensar cómo lo consigo, ¿sabes? ¿Cómo consigo esto? Pero como me lo puse, luego sentía que tenía que conseguirlo, que tenía que probarlo y entonces encontré una forma con YouTube y ahora estoy ahí. Y ahora sigo redefiniendo, sigo teniendo ideas de cómo hacerlo más rápido. Por ejemplo, estoy intentando sacar 2 capítulos a la semana. Es difícil, pero si no lo hago es poco probable que lo consiga en 2025. Es muy probable que lo consiga en 2026, pero no en 2025. Entonces, para conseguirlo, pues voy a sacar 2 capítulos a la semana.
¿sabes? Entonces es posible que si yo me hubiese puesto el propósito para 2026, pues lo consigo al final de 2026, pero como me lo he puesto para este año, pues lo conseguiré para principios de 2026. ¿Sabes lo que quiero decir? Y todo desde un punto de diversión, obviamente, de jugar, de ver cómo puedo hacerlo. En el momento en el que me genera mucho estrés o en el momento en el que me deja de hacer feliz, eso ya no tiene sentido. Pero sí, siempre es esta lucha y este esfuerzo y esta forma de ver la vida con pasión de quiero esto, ¿sabes? Lo quiero de verdad y voy a hacer lo que sea para conseguirlo. Y ese es el último tip, el de ponerte objetivos altos y luchar, esforzarte de verdad por conseguirlos. El podcast me hace muy feliz. Ya se habrá notado, supongo, durante este capítulo. Es algo que me llena muchísimo. Es algo que además comparto con mi hermano porque me ayuda. Pero es que me ha enseñado mucho. Me ha enseñado no solo a gestionar la frustración, sino a estar en un proceso que lleva tiempo. Me ha enseñado a definir estrategias. Me ha enseñado a todo, de verdad. Y todo lo que he aprendido, no solo así técnicamente a hacerlo crecer, sino luego también como los temas de cada capítulo. No sé, me siento que de verdad me ha definido mucho quién soy ahora, ¿sabes? Cómo pienso, cómo soy como persona. El hecho de haber tenido este mini proyecto, este hobby, y me hace muy feliz. De verdad creo que me ha definido muchísimo, que ha definido mucho quién soy o cómo soy. Y bueno, pues hay gente que lo habrá conseguido seguramente en 4 meses, 3 meses. Yo sé de gente que yo sigo, que cuando le preguntan ¿cuánto tardaste en monetizar YouTube? Pues no, 4 meses, o no, al tercer vídeo, o no, 6 meses. Y era como, fuck you. Y escuchar eso es frustrante. Llevo 3 años y no lo he conseguido. Luego también sé de gente pues, que en otro tipo de settings, o seguramente en YouTube también, pues la ha llevado más. A mí me encanta escuchar las historias, ¿no? De gente que ha tardado años, una década en conseguir algo. Por eso me gusta la historia de C. Tangana, porque parece que lo consiguió de un día para el otro, pero llevaba 15 años en la música antes de hacerse famoso de verdad. ¿Cómo se llama la autora esta que hace libros de fantasía? Laura Gallego García, me parece, que sacó como 13 libros antes de que un libro lo petara de verdad. Y ahora han sacado en Netflix, o van a sacar un documental sobre Juan Dávila, creo que se llama así, que es un humorista, seguro que lo has visto, te ha salido igual en Shorts o en TikTok o en Reels, que es un señor como que interactúa mucho, va como una americana como de brillantina, como de brilli, interactúa mucho con el público. Y le han hecho un documental porque él decía que quería mostrar como parece que eso es todo, que subes un reel un día que peta y ya está, pero que hay años detrás de esfuerzo, de building up, de aprender. Y creo que él dijo así que él lleva una década más de 10 años, dijo, creo, en el mundo de la comedia, y que ahora lo había petado, ¿sabes? Pero que detrás había un montón de años. Y es una paciencia, de verdad, es una paciencia que es muy admirable y a mí me motiva mucho porque, claro, la gente que lo ha conseguido en 4 meses, pues ¿qué voy a hacerle? Pero la gente que lleva años luchando es lo que a mí me motiva porque digo, tío, yo también puedo, ¿sabes? Al final llega, si no te cansas de intentarlo. Y yo creo que lo voy a conseguir en 4 años, idealmente en 3, ¿no? Idealmente 2025 es el año que lo consigo, pero bueno, si no, en 2026, en febrero de 2026, llevaré 4 años. Y espero conseguirlo para entonces. O sea, el hecho concreto como de monetizar YouTube desde el podcast. Por eso decía al principio que quería hacer este capítulo cuando ya lo consiguiese, ¿no? Siempre me lo había imaginado, siempre había pensado el capítulo que iba a hacer cuando lo consiguiese y decir, chicos, chicas, lo tenemos. Aún no está, pero sí que siento que estoy en un punto en el que no había estado nunca de esto está cuajando, ¿sabes? Y bueno, cuando lo consiga, pues podemos hacer otro, podemos hacer una revisión, podemos hacer la experiencia, ¿no? De estos últimos 4 años, etc. Los capítulos no se van a ninguna parte, los capítulos van a seguir. Además, siento que como hablo de aprendizajes de la vida, como siempre voy a estar aprendiendo cosas. Es un podcast eterno. Yo de verdad lo siento que es un podcast eterno. Pero bueno, para más a corto plazo, este verano me voy a Boston. 1 mes y medio, casi 2 meses,
Así que eso será guay. Eso también lo voy a compartir bastante. Así que quedaos porque puede ser chuli. Y quedaos también para 2025, 2026 y a ver si consigo concretar el goal, el objetivo de monetizar el podcast. Y la verdad es que, obviamente, nada de esto sería posible si la gente no empezase a escucharme y le gustase y lo valorase. Así que también hay que, obviamente, agradeceroslo a vosotros y a vosotras, porque obviamente si no hay números, ¿sabes? Si no hay gente detrás de esos números, nada tiene sentido. No estaría en este punto de sentir que cuaja, ¿sabes? Y eso es gracias a que la gente le ha mostrado interés, así que gracias. Y este era el capítulo que yo quería hacer. Espero que os haya motivado. Si estás en un punto de eso, de que no ves resultados, espero que te haya servido, espero que te haya gustado y tú puedes. Es solo no cansarse de intentar. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!